Entonces, vamos a ver las siguientes partes con las que cuenta un separador. Aun cuando cada fabricante tiene sus propias normas de diseño y construcción de los separadores, estos deben tener 4 secciones principales, que son los que debe contar todo separador de hidrocarburos. La primera sección es la sección de entrada o separación primaria. Unas placas deflectoras o algún otro artefacto recibe el choque de la corriente que ingresa, la cual disipa parte de su energía permitiendo a los gases una primera separación. Aquí existe un cambio de velocidad y de dirección de la corriente. Es decir, el flujo o la corriente de hidrocarburos en estado multifásico ingresa al separador y entra a la primera sección del equipo, que cuenta con unas placas deflectoras o algún otro equipo que provoca primeramente el choque de la corriente en estas placas deflectoras, provocando el cambio de velocidad y dirección de la corriente. A través de este choque de la corriente en las placas deflectoras, se produce una primera separación primaria en el que el gas y las partículas gaseosas se elevan a la parte superior del equipo y las partículas líquidas, por densidad y por acción gravitacional, se van y se direccionan a la parte inferior del equipo. Esta vendría a ser la sección de entrada o sección primaria del separador, en el que se produce el choque de la corriente y el cambio de velocidad y dirección de la misma. Luego tenemos la segunda sección, que viene a ser la sección de las fuerzas gravitacionales. Las gotas de líquido contenido en el gas tratan de separarse al máximo. El gas asciende a una velocidad menor a la inicial y las gotas de líquido decantan. En esta zona pueden generarse turbulencias, las cuales a su vez favorecen la formación de espuma. La colocación de las placas paralelas minimiza la turbulencia y ayuda a deshacer las incipientes espumas. Entonces, ahora pasamos a la segunda sección, que viene a ser la sección de las placas paralelas. Entonces, el gas que ya se ha separado en la sección primaria pasa a través de estas placas paralelas, y debido a que muchas veces existe turbulencia por la generación de turbulencia por altos caudales de producción o por el mismo choque en la sección primaria, es que se genera turbulencia tanto de la fase líquida como de la fase gaseosa. Entonces, estas placas paralelas vuelven al flujo turbulento nuevamente en un flujo capilar. Entonces, estas placas se ven generalmente de esta manera. Pueden ser rectas, paralelas, o pueden tener esta configuración en las que en palabras vulgares, se ordena el flujo de gas en un flujo ya capilar, y también produciendo la coalescencia de las partículas de líquido que pueda arrastrar la fase gaseosa. Es decir, a través de todas estas placas y de estas superficies se van a ir quedando gotas líquidas a través de el paso del gas por estas placas, que una vez saliendo de esta sección, las partículas líquidas se irán al fondo del separador y la fase gaseosa se dirigirá a la siguiente sección. Entonces, hasta ahí las dos primeras secciones producirán las dos primeras funciones que describimos.
La primera sección del separador ocasionará una separación primaria de los fluidos a través del choque y el cambio de dirección y velocidad, y la segunda sección producirá o mejorará la separación primaria removiendo los líquidos atrapados en el gas a través de las placas paralelas que tiene el separador. Luego se tiene la tercera sección, que viene a ser la sección de extracción de neblina. En esta zona se separan las gotitas más pequeñas de líquido que acompañan todavía al gas mediante dispositivos que operan con fuerzas de choque o fuerza centrífuga. Se las retiene mediante unas almohadillas o mallas tejidas, o también mediante placas de metal corrugadas desde donde caen a la sección de líquidos. Entonces, una vez que el gas o la fase gaseosa salió de las placas paralelas, es enviada a los extractores de niebla, que básicamente consisten en mallas tejidas o almohadillas de esta constitución, en las cuales se retiene las partículas más pequeñas de líquido que aún pueda contener la fase gaseosa, y nuevamente por coalescencia de estas partículas, las mismas caen hacia el fondo del separador. Entonces es como una filtración de la fase gaseosa. Pasen a través de estas mallas, ya sea por este sistema directo o indirecto, en el que pasa y la fase ya sin partículas líquidas sale a través de la sección de salida de gas. Entonces ahí cumplimos también el tercer aspecto, la tercera función, que es mejorar la separación aún más, removiendo el gas atrapado en el líquido y el líquido en el gas. Y finalmente tenemos la última sección, que viene a sección de acumulación de líquidos, que es la parte inferior del separador. Los líquidos que han ido separándose se van acumulando en la parte inferior del recipiente, lo cual requiere de un tiempo mínimo para que la operación se efectúe, que viene a ser el tiempo de residencia o retención del proceso. Cuando se alcanza un determinado nivel, se produce la descarga hacia la línea correspondiente. Entonces, ahora les quiero mostrar un pequeño video ilustrativo de este sistema de separación y de los dispositivos internos y de las partes y secciones que acabamos de estudiar. Separador bifásico vertical. Un separador bifásico vertical posee las siguientes partes: entrada de fluido, manómetro, controlador de nivel con flotador, válvula de descarga, salida de líquido, drenaje, visor, difusor, desviador de entrada, extractor de niebla, salida de gas, válvula de alivio y disco de seguridad. El proceso de un separador bifásico vertical inicia con la entrada de fluido. Este viene con gran velocidad y choca contra el desviador de entrada, el cual hace que pierda gran parte de su energía cinética y permite que se separen inicialmente partículas de gas y líquido. El líquido, al caer, pierde aún mayor velocidad al pasar por el difusor. Después de esto, empieza a acumularse en el fondo del separador. En la zona donde se encuentra el difusor del separador se empieza a acumular líquido y los contenidos livianos del hidrocarburo empiezan a separarse. Al llegar al extractor de niebla empiezan a condensarse y a formar líquido, el cual por gravedad cae. Las partículas más pequeñas de gas pasan a través del extractor de niebla. Empiezan a fluir a la parte superior del separador. El gas acumulado
empieza a ser evacuado por la salida de gas. El separador de producción funciona de la misma forma que nuestro modelo del frasco de vidrio, pero con la diferencia que este está diseñado para procesar el flujo continuo de los pozos de petróleo. En el trabajo, los separadores son conocidos como trampas, deshidratadores de gases, depuradores, filtros, cámaras de destilación o de expansión. Todos estos nombres son aplicables porque describen correctamente varios aspectos de los separadores. No se sorprenda si escucha estos nombres. Cualquiera sea el nombre, este tanque separa los gases y escombros de los fluidos de los pozos de petróleo. El rasgo más común de un separador es su tanque cilíndrico. El fluido de los pozos de petróleo entra por el medio del tanque. Por la parte superior del tanque sale el gas a través de un orificio de escape. Aquí usted también verá los dispositivos de seguridad del separador. La válvula de escape y en algunos separadores un disco de ruptura o cabeza de seguridad. La válvula de control del nivel del líquido o válvula de descarga se encuentra en la parte inferior del tanque. Al aumentar el nivel del líquido, el controlador del nivel del mismo abre la válvula de control para así mantener el debido nivel del líquido dentro del tanque. En la parte inferior del tanque existe también un desagüe para evacuar las acumulaciones sólidas. Los manómetros y los medidores del tanque ayudan a monitorear la presión y los niveles de los fluidos dentro del separador. Este es el principio de los separadores de producción. Algunos pueden ser más grandes o pequeños que el que vimos, y el tanque podría ser horizontal, vertical o esférico. Pero lo importante es que estos rasgos básicos son pertinentes a todos los diferentes tipos de separadores. Usted notará que los separadores pueden ser de 2 o 3 fases. Separadores de 2 fases sirven para separar los gases de los líquidos, y los de 3 fases sirven para separar crudo, gas y agua. Esta es la forma en que funcionan. Un separador de producción separa gases del líquido a una presión y temperatura específica. Para el funcionamiento eficaz y estable de un separador expuesto a diferentes condiciones, el separador de 2 fases tiene una sección primaria de separación, otra secundaria de separación, la sección de acumulación del líquido, la de extracción de la neblina del aceite, junto con los dispositivos de control y seguridad. En la sección primaria se remueve la mayor parte del líquido y de la corriente que entra. Primero, las partículas y burbujas de gas más grandes son retiradas para minimizar turbulencias y la recombinación de las partículas. Para hacer esto, se cambia la dirección y velocidad del flujo. La fuerza centrífuga, creada por el deflector de entrada y el entubado interno, facilita el cambio de la dirección del flujo y la reducción de la velocidad de la corriente del líquido. Una vez reducida la velocidad del líquido, la gravedad separa del gas las gotas más grandes de líquido en la sección secundaria de separación. La eficiencia de esta sección depende del gas, las propiedades del líquido, el tamaño de las partículas y el grado de turbulencia. Algunos diseños utilizan enderezadores para reducir estas turbulencias. Antes de que el gas salga del tanque, el extractor de la neblina del aceite atrapa las pequeñas gotas de líquido en la fase final de separación. El extractor puede ser una serie de tiras, malla metálica o una cámara ciclonal. Diseños más recientes usan la malla metálica. Los líquidos son conectados en la sección de acumulación. El líquido es mínimamente perturbado por el flujo del gas. Aquí 2 cosas determinan la capacidad: el aumento inesperado del flujo del líquido y el tiempo que éste debe permanecer para el eficiente desprendimiento del gas de la solución. Este gas es el gas disuelto en la corriente del líquido. Cuando el controlador del nivel del líquido detecta el límite del mismo, se abre la válvula que controla el líquido. Luego el líquido es almacenado o procesado. Los separadores pueden tener medidores para observar el nivel del líquido.
Estos dispositivos permiten que el operador verifique el nivel de los líquidos y el funcionamiento tanto de la válvula de descarga como el sistema de control. Los separadores tienen diferentes equipos de seguridad. Estos deben incluir un orificio de escape y una válvula de escape o disco de ruptura. Estos están ubicados en la parte superior del tanque. Los fluidos provenientes de los pozos entran al separador para entrar en contacto con el deflector fijo o de entrada. Estos fluidos cambian de dirección y velocidad al ponerse en contacto con este deflector. Los fluidos más pesados resisten el cambio de dirección y los menos pesados fluyen en dirección de la deflexión. Algunos líquidos son empujados hacia las paredes del separador, donde son drenados hacia la parte inferior del separador. El gas sube llevando consigo partículas de aceite en forma de neblina. Esta mezcla es filtrada por el extractor. El extractor es una malla metálica. Esta malla captura las partículas en la neblina en forma de pequeñas gotas que aumentan en tamaño y que caen en el líquido de la sección de acumulación. El gas sale por el orificio de escape localizado en la parte superior del tanque. Los líquidos y sólidos se acumulan en la sección de acumulación. Debido a que esta sección está aislada de la turbulencia de la corriente del líquido, la gravedad separa los sólidos más densos para asentarlos en el fondo del tanque. Estos sólidos son eliminados durante las faenas de mantenimiento. Los líquidos continúan acumulándose hasta que alcanzan un nivel límite. El controlador del nivel del líquido abre la válvula que retiene el líquido para que fluya del separador a las instalaciones de almacenamiento u otras instalaciones. Hasta ahora hemos discutido los principios de separación de fluidos y cómo la gravedad hace que estos puedan liberar los gases disueltos en ellos. Luego vimos un típico separador de producción con entrada en su parte media, el orificio de escape del gas en la parte superior y el orificio de escape del líquido activado por un controlador. También hablamos sobre los componentes más importantes de un separador, la sección primaria y secundaria de separación, la sección de acumulación del líquido, la sección extractora de aceite y los aparatos de seguridad y control. Finalmente seguimos el flujo del gas y del líquido dentro del separador. Bueno, vamos a continuar hablando ahora de los tipos de separadores que existen. Los separadores pueden clasificarse en función de 4 aspectos. El primero viene a ser el número de fases a separar. Entonces, en función del número de fases, los separadores se clasifican en separadores bifásicos, trifásicos y tetrafásicos. Separadores bifásicos separan solamente 2 fases, gases y líquidos. Trifásicos separan 3 fases, gas, condensado y agua. Y los separadores tetrafásicos separan la corriente de entrada en 4 corrientes diferentes. Esto se utiliza generalmente en los sistemas de deshidratación, donde se separa por un lado gas, por otro condensado o gasolina, por otro lado agua y por otro lado glicol rico, que lo vamos a ver en el tema de deshidratación. Luego, por su forma geométrica, los separadores se clasifican en separadores verticales, horizontales y esféricos. Por la ubicación, también los separadores se pueden clasificar en separadores de entrada. Estos separadores generalmente están dispuestos en la entrada de los diferentes sistemas con los que cuentan las plantas de gas, como ser a la entrada del sistema de endulzamiento, a la entrada del sistema de deshidratación, a la entrada del sistema de remoción de mercurio, etcétera, que lo vamos a ver en los capítulos posteriores. Luego también pueden haber separadores en serie o separadores en paralelo.
Los separadores en serie vienen a ser, como ya les mencioné, dependiendo de las etapas de separación, puede haber un tren de separación de alta presión, un tren de separación de mediana presión y un tren de separación de baja presión. Estos son separadores en serie o separadores paralelos. Los separadores paralelos se utilizan cuando generalmente en los grandes campos hidrocarburíferos el caudal de producción de todos los pozos o del conjunto de pozos es tan grande que se necesita efectuar o se necesita implementar 2 o 3 o más trenes de procesamiento iguales para manejar los caudales de producción elevados de estos campos. Entonces se tiene diferentes separadores paralelos que procesan el gas proveniente de estos megacampos. Luego también tenemos separadores tipo filtro, tipo tanque de venteo, flash o tipo centrífugo. Estos de igual manera se utilizan generalmente en los sistemas de endulzamiento y deshidratación, como veremos más adelante, en el cual se reduce la presión de operación de la corriente de entrada, flasheando y expandiendo el gas para la liberación de los componentes gaseosos de las corrientes de entrada. Estos vienen a ser los separadores de flasheo. Luego tenemos los separadores tipo depuradores, que son los separadores generalmente que se encuentran en el ingreso de las corrientes a los compresores de gas, donde se retiene partículas líquidas y sólidas de las corrientes de gas que entran a estos equipos. Y finalmente tenemos separadores de goteo en línea y torres de destilación. Estas torres de destilación las vamos a ver a más detalle en el tema de extracción y recuperación de líquidos, que básicamente efectúan la separación de los componentes más pesados de los más livianos de la corriente gaseosa. Entonces, por la parte superior de estos equipos van a salir los componentes más livianos como el metano, etano, y por la parte inferior se separarán, acumularán y saldrán del equipo los componentes más pesados de la corriente de entrada, que vendrían a ser propanos, ya sea butanos, pentanos, hexanos, dependiendo del tipo de torre de destilación que se tenga. Esto lo vamos a describir y vamos a estudiar con más detalle en el capítulo de extracción y recuperación de líquidos. Y luego, dependiendo finalmente, según la presión de operación, como se mencionó, se pueden clasificar en separadores de alta, media y baja presión. Cada uno de estos tipos tiene ventajas y desventajas que deben ser tenidas en cuenta cuando se selecciona un separador. Entonces, en referencia a los separadores horizontales, podemos mencionar algunas ventajas y desventajas. Entre las ventajas, podemos decir que por lo normal se emplean cuando la relación gas-líquido es baja. Requieren de poco espacio vertical para su instalación. Requieren menor diámetro que un separador vertical para una capacidad dada de gas y manejan grandes cantidades de líquido, optimizando el volumen de operación requerido. Es decir, cuando se tienen grandes volúmenes de líquido en la producción de hidrocarburos del campo, es necesario o es ventajoso utilizar este tipo de separadores porque tiene una mayor área de acumulación de líquidos en referencia a los separadores verticales. Entonces se hace más eficiente la separación de estas dos fases, líquidas y gaseosas. Entre las desventajas podemos decir que cuando existen variaciones a nivel de la fase pesada, afectan la separación de la fase liviana, ocupan mucho espacio horizontal y es difícil la remoción de sólidos acumulados. Entonces, generalmente en las plataformas marinas costa afuera, el espacio físico es bastante reducido. Entonces esta puede ser una desventaja de utilizar separadores horizontales y se utilizan generalmente separadores verticales.
Y en cuanto a la remoción de sólidos, como vimos en los videos, en la parte más baja de los equipos generalmente se acumulan las partículas sólidas que vienen arrastradas desde el reservorio, y cuando se realiza una intervención de estos equipos es bastante difícil su remoción por el área extensa que se tiene del separador. Entonces, viendo un poquito más a detalle las partes de un separador, como se mencionó, se puede observar las diferentes partes del separador, como la entrada de producción, el plato difusor, rectificador, el retenedor o rompedor de espuma, el rebalse, el rompedor de vórtice o vórtex, el extractor de niebla, que ya lo estudiamos, la salida de gas, la salida de petróleo, la salida de agua, la entrada o paso de hombre, que lo vamos a ver en algunas fotografías a continuación, la válvula de alivio que mencionaba el video y el disco de ruptura. Y generalmente cuando son separadores trifásicos y tetrafásicos, los separadores horizontales vienen con una denominada bota, que es donde se acumula y se retiene el el fluido más liviano, que viene a ser el agua. Entonces, en esta bota, denominada bota, es una división para separar y acumular el agua en la parte más baja, como se ve en la gráfica, en la parte intermedia y por rebalse a través de un bafle que tiene el separador. El condensado pasa al lado de condensado y sale por esta salida, y el gas sale por la parte superior. De igual manera, cuando se tiene un separador tetrafásico, puede este equipo contener una bota o dos botas para en un lado retener agua y en el otro lado retener y separar ya sea licor rico o algún otro fluido. Luego podemos ver acá algunas imágenes de los separadores verticales, que de igual manera, igual que los separadores horizontales, cuentan con las mismas secciones: sección de entrada, de acumulación de líquidos, el extractor de niebla, como ya se vio en el video, ¿no?, que acabamos de observar. Y estas son las imágenes de separadores verticales ya reales. Luego tenemos los separadores esféricos, que algunas de las ventajas que podemos mencionar es que son más compactos que los horizontales o los verticales, por lo que se usan en plataformas costa afuera. Son más fáciles de limpiar que los separadores verticales debido a su geometría, y los diferentes tamaños disponibles los hacen el tipo más económico para instalaciones individuales de pozos de alta presión. Entre las desventajas, tienen un espacio de separación muy limitado, lo que, como vimos anteriormente, es necesaria un contacto y un área bastante extensa de líquidos y gases cuando se tiene altas relaciones gas-líquido para una adecuada separación. Entonces acá vemos la figura de una fotografía de un separador esférico, e internamente de igual manera cuáles son sus secciones y cómo está constituido el separador esférico. Y acá vemos, como les mencionaba, los separadores que pueden ser ya sea en paralelo o en serie. En paralelo, donde se viene la producción de los diferentes pozos productores, entran distribuidas de igual manera a los separadores para después de estos separadores enviar a diferentes trenes de procesamiento, o ya sea cuando son separadores en serie, donde se tiene una primera etapa de separación a alta presión, gas a alta presión, una segunda etapa, gas a presión intermedia, y un tercer separador a baja presión. Estos son los separadores en serie.
Entonces, vamos a ver a continuación las condiciones de operación y eficiencia de un separador. Para que los fluidos cuenten con las mejores condiciones en el interior del equipo para la separación, será necesario considerar algunos aspectos fundamentales, entre los cuales está la temperatura y presión. La temperatura. Que los fluidos estén a una adecuada temperatura a fin de bajar lo suficiente la viscosidad del petróleo condensado como para ayudar al desprendimiento de las burbujas de gas, disminuyendo las necesidades de tiempo de residencia. En la fase líquida mejorará la disociación petróleo-agua, condensado-agua, mejorando la separación. Se debe considerar el tipo de petróleo condensado, pues si la temperatura es muy alta, evaporará algunos livianos que luego pueden ser necesario condensar por enfriamiento y recuperar. Luego se tiene la presión, que estén sometidos a la menor presión posible de trabajo a los efectos de aumentar la diferencia de densidades entre gas y líquido, lo que también favorecerá la separación del gas libre y del gas disuelto. En la mayoría de los casos, la mínima presión de trabajo deberá ser compatible con la necesaria para el drenaje de los líquidos por el fondo, es decir, para que los líquidos sean empujados y desplazados a sus respectivos procesos o sistemas. Las limitaciones a las bajas presiones están dadas también por el aumento del volumen del gas al disminuirlas, dado que a tal aumento le corresponderá un incremento de la velocidad de su pasaje por el separador. La capacidad en caudal de gas de un separador está dada por la velocidad a la que éste pasa por el equipo y que es proporcional a la presión y a la sección de pasaje. En separadores horizontales es en función de su diámetro, densidad del gas y nivel de operación. El descuido de estos parámetros traerá aparejado el arrastre de gotas de líquido con el gas y por lo tanto una ineficiencia del sistema de separación. Si el separador es eficiente en su operación, el gas captado será limpio, sin humedad y sin líquidos. A la salida del separador no deberá ensuciar la mano o una placa que se interponga. En caso contrario, si el gas sale sucio, no es eficiente la separación. Ahí es un primer punto donde podemos verificar cuán eficiente o no es nuestro proceso de separación, lo que puede deberse a varios factores tales como alta velocidad de circulación del fluido, que ya vimos, mucho caudal a tratar, lo que provoca un inadecuado tiempo de residencia dentro del equipo, temperatura excesiva donde se producen muchos livianos, retenedor de niebla roto o tapado, por lo que no retiene las partículas de líquido de la corriente de gas de salida, etc. Si habitualmente un separador entrega un gas limpio y en un determinado momento se produce un rebalse o salida de petróleo condensado por la salida de gas, puede ser que esté ingresando más líquido del que pueda tratar o que no sea adecuada la salida de líquidos. Mucha pérdida de carga por bajo diámetro en la cañería de descarga, es decir, que los separadores se diseñan, como ya sabemos, dependiendo del caudal de hidrocarburos y de fluidos que manejará. Cuando se excede estas capacidades de los separadores, puede haber un rebalse o salida de líquido por la salida de gas, o que alguno de los parámetros no estén bien regulados: presión, temperatura, velocidad, niveles de los líquidos, etc. Como por ejemplo una temperatura más baja que lo conveniente, lo que provoca elevar la viscosidad del petróleo y aumentar las dificultades para movilizarlo hacia afuera del equipo, lo que hace que partículas líquidas sean arrastradas a través de la corriente de gas de salida del separador. A fin de desempeñar las funciones para las cuales ha sido diseñado, un separador debe cumplir con los siguientes puntos, muy importantes a controlar.
Controlar y disipar la energía de la corriente del pozo a medida que entra al separador, esto a través del dispositivo de choque o placas deflectoras, como vimos anteriormente. Asegurar que las velocidades del líquido y del gas sean lo suficientemente bajas para que tengan lugar la segregación gravitacional y el equilibrio vapor-líquido, es decir, que los cambios de dirección y velocidad provocadas por las placas deflectoras o el choque de entrada provoquen bajas velocidades de estos fluidos para que por medio de la segregación gravitacional y la diferencia de densidades se separen ambas fases. Minimizar la turbulencia en la sección de gas del separador y reducir la velocidad a través de las placas paralelas, como se vio anteriormente. Controlar la acumulación de espumas en el recipiente, como se explicó. También evitar primeramente la generación de espumas por productos químicos o por efectos físicos y la acumulación de estas espumas dentro del equipo. Eliminar la posibilidad de mezcla de los fluidos separados, es decir, eliminar la salida de líquidos a través de la salida de gas o viceversa. Proveer una salida para los gases con controles apropiados para mantener la presión de operación prefijada, como se vio en los videos que les mostré. Existen las válvulas de control de nivel y de presión que mantienen la presión de operación dentro del separador ya establecida y prefijada. Proveer una salida para líquidos con apropiados controles de nivel de líquidos, como se mencionó. Proveer puertas y puntos en donde puedan acumularse los sólidos si los hubiera. De igual manera, como se vio en los videos, los sólidos se acumularán en las partes más bajas del equipo, de donde regularmente y periódicamente se deben retirar en los planes de mantenimiento e intervención de los equipos. Proveer válvulas de alivio para el gas en caso de presiones excesivas y de salidas de líquido en caso de taponamiento de las líneas. De igual manera, como se vio, los separadores cuentan con válvulas de seguridad de alivio y válvulas de ruptura o discos de ruptura, mejor dicho, que proveen de una seguridad del equipo ante presiones excesivas o descontrol del sistema. Poseer el equipamiento necesario, manómetros locales o transmisores igual de presión digitales, termómetros locales y transmisores de temperatura digitales, medidores de nivel con ventanas de vidrio, que son los visores y los transmisores de nivel, etc., para verificar visualmente las operaciones. Además, de acuerdo con el tipo de fluido y las condiciones de operación, dentro del recipiente se encontrarán dispuestos de diferentes maneras diversos accesorios, tales como se mencionó, las placas deflectoras, venas enderezadoras de flujo, que son las placas paralelas, placas rompeolas, placas rompevórtices, tabiques, mallas, ciclones, etc. Todo lo que vimos anteriormente. Y finalmente entramos a la última sección del tema, que viene a ser el dimensionamiento y selección de un separador. Un separador debe proveer el espacio para que un determinado caudal del fluido que se quiere separar pueda permanecer el tiempo necesario para que se produzca la separación. Para ello se debe conocer los siguientes datos. Primeramente, el caudal de líquido, ya sea condensado y agua, en barriles por día, el mínimo y el máximo pico que pueda alcanzar en un instante. Es decir, las ratas de producción de líquido del campo. El caudal de gas en millones de pies cúbicos por día. Las gravedades específicas del condensado, del agua y del gas.
el tiempo de retención o tiempo de residencia de los fluidos requerido dentro del separador para una eficiente separación. El tiempo de retención es una función de las propiedades físicas de los fluidos, es decir, su viscosidad, densidad, peso específico, etc. Temperatura y presión a las cuales va a operar el separador y presión de diseño del mismo. Como se vio, el análisis nodal debe estar basado en el análisis nodal de los pozos productores, es decir, a qué presión se va a tener el sistema de separación. Si el separador va a ser de 2 fases, bifásico, que separe líquido y gas, o de 3 fases, trifásico, que separe agua, condensado y gas. Si hay o no impurezas sólidas, tales como arenas o parafinas provenientes del fondo de los pozos. Y si el fluido tiene o no tendencia espumante, ya sea por los productos químicos, fluidos de terminación de los pozos productores, etc. Entonces, a continuación se verá todos los pasos a seguir para calcular un separador horizontal trifásico en este caso, ¿no? Entonces, este apartado yo quisiera que ustedes lo vean con mayor detalle por su cuenta, porque es una seguidilla de pasos para el cálculo de un separador, en el cual se puede ver, por ejemplo, el cálculo de la velocidad crítica a través de las ecuaciones y fórmulas correspondientes, la tasa de flujo volumétrica del gas, de igual manera a través de sus ecuaciones, el área de la sección transversal del recipiente, el diámetro interno del recipiente, la longitud del recipiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes ya con mayor tiempo y mayor detalle pueden llevar a cabo el estudio de este dimensionamiento, que es básicamente seguir todos los pasos descritos en este apartado. Y para un mayor entendimiento del mismo, inclusive el apartado cuenta con ejercicios de aplicación para que ustedes puedan aplicar, valga la redundancia, los cálculos anteriormente descritos y puedan conocer también cómo se lleva a cabo el dimensionamiento de un separador. De igual manera, a través del material de apoyo que se tiene en la plataforma respecto a este tema, pueden tener un mayor entendimiento de estos cálculos y del tema en general de los sistemas de separación de hidrocarburos. Estoy incorporando también diferentes videos ilustrativos, tanto reales como en gráfica, para apoyar al entendimiento y a la comprensión del proceso que acabamos de describir.